Buenos días, familia. Dale un aplauso fuerte a Dios. Qué bueno, Dios. Bienvenidos, familia. Si es primera vez que estás aquí, bienvenido. Este es el mejor lugar para estar. Buscar la presencia de Dios y escuchar la voz de Dios. Si estás en internet también, bienvenido. Qué bueno que estás ahí conectado. Y familia, quiero que iniciemos esta mañana y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Pero también la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá guerras, rumores de guerras, pestes y muchas cosas. Y sabemos que hermanos nuestros en otros lugares ahorita están pasando situaciones difíciles, en guerra. Y no digo nada más por Israel. Israel es el pueblo que Dios usó para enseñarnos, amó de una manera especial para enseñarnos. Tenemos que bendecir Israel, pero también de otro lado, en Palestina, hay hermanos tuyos y hermanos míos. Que hay gente inocente que está sufriendo etapas difíciles en este tiempo. Así que yo te voy a pedir que podamos tomar unos segundos y orar y bendecir a nuestros hermanos allá que estén sufriendo en todos esos lugares donde hay guerra estos días. Dios, esta mañana, con humildad en nuestro corazón, Señor, venimos delante de tu presencia a rendir nuestro corazón delante de ti, a reconocerte que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, el que soporta nuestra vida, el que levanta, Señor, nuestro corazón. Y esta mañana, Señor, nos ponemos de acuerdo para bendecir, Señor, aquellas naciones que están en guerra este día. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú guardes el corazón de tus hijos, donde sea que estén, Señor. Tus hijos, guarda la vida de tus hijos, guarda el corazón, guarda la mente de cada uno de ellos, protégelos, Señor, que tus ángeles este día y cada día campen alrededor de ellos, guardándolos, Señor, y que este tiempo también sea un tiempo para que tu iglesia en general se una en ti. Esa es la unidad que tú buscas, Señor, en tu cuerpo. Eres tú, Jesús, la unidad que debe provocar, y el que podamos orar unos por otros. Estamos seguros que tú vas a traer salvación en este tiempo. Bendice, Señor, ese lugar. Bendice aquellos lugares que están sufriendo guerra, Señor. Y esta mañana, Dios, ayúdanos a nosotros a poner atención en la enseñanza, en lo que tú quieres mostrarnos. Señor, tu palabra dice que estamos en guerra, que no es de carne ni sangre, es espiritual. Señor, ayúdanos a tener y ser conscientes de que estamos en una guerra espiritual y que necesitamos esas armas que tú nos has dado. Ayúdanos a poner atención esta mañana, a estar atentos a tu voz y poder, Señor, crecer y madurar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Familia, la historia. ¿Cuántos han seguido la historia? ¿Cuántos se han, como se dice aquí en México, se han aventado la Biblia en un año? Prácticamente estamos terminando. Estamos en el capítulo 30, son 31 capítulos. Por lo tanto, si Dios quiere, la próxima semana terminamos este libro. Que este libro lo único que ha hecho es llevarnos a través de la historia de Dios. Una historia perfecta para todos nosotros. En esta historia de Dios estamos todos nosotros incluidos. Y hemos aprendido por lo menos yo he aprendido tantas cosas este año. Y esa pregunta que yo hacía hace un tiempo, de lo que lleva de este año hasta ahora, ¿qué cosas Dios ha hecho en tu corazón? Creo que es una buena pregunta. Y cuando hemos realmente dispuesto nuestro corazón a aprender de Dios, a aprender su corazón, porque realmente tiene que ver con Él, no conmigo. Nuestra vida de fe tiene que ver con Dios, no conmigo. Cuando tú conoces a Dios y buscas conocer a Dios, entonces tu vida es transformada. Por eso dice Jesús, a la otra vez lo decía el pastor Fermín, Dios no está buscando ser tu prioridad en la vida. Dios está buscando ser todo en tu vida. Y eso trae una transformación en nuestro corazón. Entonces, esta mañana vamos a aprender, el capítulo 30 de la historia abarca hechos del capítulo 20 al 23, del 27 al 28, si tú los quieres leer en tu casa. Luego es una historia muy, muy importante. Y también abarca, en el último relato, abarca Efesios del 1 al 6 y segunda de Timoteo 1 al 4, que también abarca algunas cartas y escritos y palabras que le dijo Pablo a algunos de sus discípulos también. Entonces, pero este título que le puse es Aprendiendo en la tormenta.
Aprendiendo en la tormenta, los días finales de Pablo. Y aquí hay un relato muy interesante porque veníamos aprendiendo en el capítulo 29, hace 2 domingos, Horacio nos contaba y nos relataba las cosas importantes que Pablo enfrentó desde que se encontró con Dios. Cuando Dios le dice directamente: ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Tuvo un encuentro tan impactante. Y lo impresionante de la transformación de Pablo, que Pablo se transforma de un perseguidor de Jesús a un seguidor de Jesús. Pablo se transforma de un perseguidor a un seguidor. Todo fue cambiando en la vida de Pablo. Y hay una frase que está basada, que leyó Horacio, que me impactó mucho. Hechos 18:9, el versículo dice: el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Y Horacio nos leía una frase que resume esto, que dice: el miedo nunca silenciará una voz que ha estado con Jesús. Qué impactante esa frase. Resume este versículo. El Señor quita el miedo para poder hablar, para poder ir y declarar su palabra. El miedo nunca va a silenciar una voz que ha estado con Jesús. Y eso es algo que nosotros en nuestra propia vida podemos experimentar. Todos los días, en cada momento podemos experimentar esa fuerza de parte de Dios. Ese fuera el temor. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Yo no estaría aquí si yo no le creyera a Dios. Yo no estuviera hablándole y sin cantinflear tanto. Esa era mi mayor cualidad para hablar enfrente de la gente, cantinflear. Algunos me decían Juan Tinflas, pero bueno, eso quedó para testimonio, ¿no? A lo mejor todavía lo hago, pero ya no tanto. Pues como digo una cosa, digo otra, pues es como todo, ¿no? Pero ese miedo es puesto en manos de Dios y es quitado. Y Dios te da fuerza para hacer las cosas. Dios te da fuerza, Dios te da la palabra. Dice la Biblia que el Espíritu te va a recordar la palabra de Dios cuando tú lo necesites. Ahora, si tú no lees la palabra, ¿qué te va a recordar el Espíritu? La última película de Tom Cruise. ¿Qué es lo que te va a recordar el Espíritu? Tú necesitas alimentarte de la palabra, porque eso es lo que el Espíritu va a recordar en tu corazón. ¿Cuándo? En el momento que más lo necesites. En las luchas, en las pruebas, en la tentación, en los malos momentos. Ahora, Pablo está pasando una etapa difícil. Los judíos a los cuales él pertenecía ahora lo quieren matar, porque él está compartiendo su fe. Y siempre que Pablo encuentra un momento, si ustedes leen estos relatos, Pablo en cada momento que tiene, él está compartiendo su encuentro con Jesús. Él está diciendo: fíjate que yo venía iba camino a Damasco y pasó esto y que agarra y que me dice, y le cuenta a la gente. Él está hablando su testimonio, él está diciendo lo que Dios ha hecho en su vida. Todos los momentos en los que Pablo pudo, en estos relatos que estamos viendo aquí, Pablo está compartiendo de su amor por Dios, de lo que Dios hizo en su corazón, de lo que Dios impactó en su corazón. Esa fue la razón por la que Pablo pasó muchos años en la cárcel. Los judíos que lo perseguían, maestros de la ley, fariseos, saduceos y todos los feos, que no estaban de acuerdo con la enseñanza de Jesús. De hecho, había incluso entre saduceos y fariseos creían cosas distintas. Saduceos estaban bien apegados literal a la ley de Moisés. Y los fariseos también estaban apegados a la ley de Moisés, pero si alguien venía y decía alguna otra ley oral y lo que escuchaban por allá, también lo agarraban como si fuera verdad. Entonces, entre saduceos y fariseos también había diferencias. Y eso fue una ocasión en la que Pablo confrontó a ellos, porque Pablo conocía a ambos lados. Y Pablo les hablaba incluso a los que creían en la resurrección, como: yo creo en esto, pero eso provocaba un conflicto. Entonces se generó todo un conflicto ahí de acuerdo a lo que Pablo estaba compartiendo. Todo esto le produjo a Pablo ir a la cárcel, ser enjuiciado, pasar, y no te estoy hablando de 2 meses. O sea, Pablo pasó años en esto.
Antes de este viaje, Pablo por lo menos pasó 2 años en la cárcel. De aquí para allá, de allá para acá, yendo con con el otro. Es más, algunos líderes, tú puedes leer ahí en los relatos de la Biblia, dice que algunos líderes del gobierno estaban diciendo, oye, Pablo, porque al final Pablo termina apelando al César. César era el emperador máximo. ¿Hay algún César aquí? ¿No? Bueno, no se trata de ti, César, no estamos hablando de... Es un emperador, es el máximo ahí en el gobierno romano. Entonces, Pablo está en esta situación y algunos líderes del gobierno dicen, oye, Pablo se le ocurrió apelar al César cuando ya lo escuchamos y no hizo nada. Esas son cosas interesantes que nosotros podemos rescatar. Pablo en toda su persecución pidió apelar al César. Dice, yo voy a ir allá al máximo a hablar. Y todo esto que Pablo empieza a suceder en su vida es parte de la voluntad de Dios para él. Pablo es enviado a Roma. Aquí hay un viaje muy importante y yo por eso le puse aprendiendo en las tormentas hoy. Porque vamos a ver esto, que Pablo en este viaje a Roma es una ciudad influyente ahorita. Es un país que está gobernando muchos lugares. Es su influencia en literatura, en lenguaje, en religión, en arquitectura. Ellos designaban las leyes que gobernaban todo lo que ellos estaban guiando como gobierno. Ellos hacían carreteras, ellos eran potencia en comunicación. Roma era una gran capital y por lo tanto también un gran lugar de perdición. Había una necesidad impresionante en ese lugar. Y qué interesante, porque la persecución de Pablo por la voluntad de Dios está llevando a Pablo a hablar de Dios en un lugar donde hay mucha necesidad. Y esto es algo que tú puedes decir, oh, qué bonito, ¿no? O sea, imagínate este viaje en tu vida. Todos programan viajes de placer, ¿no? Pues nos vamos a Cancún, vámonos. Este viaje de Pablo, ¿cuántos han hecho un viaje en crucero? Yo tengo ganas de viajar en crucero un día, pero no fue un crucero de Pablo. Imagínate este viaje como preso, peligroso, cansado, con hambre, ambiente hostil. O sea, te vas a ir a Roma, pero te vas a ir en la última clase de allá abajo. Si los que vieron Titanic saben dónde se fue Leonardo DiCaprio, pues era peor. Se fue en lo peor de lo peor. Dice la Biblia que habían 275 personas más con él en este barco. Iban muchos presos, iba mucha gente con él. Pero en todo este relato que tú puedes decir, oye, qué gacho, en mexicano y en hebreo, como dice Tony, la gracia de Dios está sobre él. La mano de Dios, y eso es algo que nosotros necesitamos hoy comer, hoy. La mano de Dios en medio de todo esto que Pablo está viviendo. La gracia, la bondad y la mano de Dios está siempre con Pablo. Y en Hechos 27 busca en tu Biblia Hechos capítulo 27 y vamos a comenzar con estos versículos. El primer versículo dice, cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más les pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. Decimos que Pablo va viajando a Roma. Más adelante menciona que son 276 personas las que están viajando con él. Y el clima estaba poniéndose feo. Yo creo que ya no estaba bonito ahí para salir. Pero dice, llegado el tiempo que Dios dispuso, fueron y viajaron a Roma. Ahora el que está escribiendo es Lucas. Lucas está escribiendo en primera persona y son viajes que le tocó hacer a Lucas junto con Pablo. Entonces el que está relatando estos hechos es Lucas. Entonces él dice, zarpamos a Italia, fuimos y nos encargaron con un tal Julio. ¿Hay algún Julio aquí? Tampoco estamos hablando de ti, Julio, es otro Julio. Hechos 27, versículo 9 al 11, dice, habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó
eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también el riesgo para nuestras propias vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido. Qué ilógico, ¿verdad? Se llama Buenos Puertos, pero era un puerto bien desprotegido. Bueno, es un paréntesis que yo hago. Un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación, y esto es importante, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Este relato de esta salida de un hijo de Dios nos muestra eso. Es un hijo de Dios, así como tú y yo, que está embarcándose en una situación que está bastante difícil. Son tiempos de decisiones para él, son tiempos de sostener su fe. Y la bendición de Dios, dice la palabra en Juan 14, está con los que le aman. Dice Juan 14, 21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Qué bonito este versículo. Pero nos refleja algo importante. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen. Yo he pensado mucho en este tiempo que a veces las iglesias están llenas de gente que cree en Dios, pero no ama a Dios. No sé si me explico. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no ama a Dios. Y la gracia de Dios está con los que le aman. Dice, yo me voy a manifestar a aquellos que han escuchado mis palabras y las han obedecido. Madurez y profundidad en Dios no solo es conocer de Él, sino vivir confiando en Él. Pedro, cuando fue encontrado, cuando iban de viaje, ¿se acuerdan? Con Jesús, también lo vimos aquí. Jesús le dice, ¿quién dices que soy? Tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Pedro creía en Jesús. Luego, cuando Jesús murió, ¿qué hizo Pedro? Se fue a pescar peces, que es lo que hacía, ¿no? Se volvió a pescar peces. Pero luego otra vez vino Jesús resucitado y lo llamó. ¿Y ahora qué le dijo Jesús? Pedro, ¿me amas? Jesús ya sabía que Pedro creía en Él. Pedro ya le había dicho, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Pero ahora la pregunta de Jesús fue otra. Fue, Pedro, ¿me amas? La profundidad en Dios no tiene nada más que ver con que tú sepas de Dios, sino que tú confíes y vivas tu vida cada día en Él. Eso es amar a Dios. Esto es lo que Pablo estaba experimentando en este tiempo. Amar a Dios es un compromiso de vida. Y Pablo, en este viaje, advierte de una tormenta que los iba a llevar, dice, al naufragio. Ahora, naufragio, dice el diccionario, yo busqué en internet naufragio y lo primero que me sale es la película de Náufrago, ¿no? ¿Ya se acuerdan? Yo quería tener aquí al Mr. Wilson. Ya ves, ¿sí se acuerdan de ese apóstol? Mr. Wilson. Bueno, naufragio dice que es hundimiento, destrucción o pérdida de una embarcación que se encontraba navegando. Y Pablo está diciendo, si seguimos así, vamos a naufragar. Va a haber una pérdida de la carga y posible riesgo para nuestras vidas. Y yo creo que tú todo esto lo asocias también en tu vida personal, en tu relación con Dios. Un naufragio no siempre es causado por una tormenta. Yo leo esta definición de naufragio. Y el naufragio no siempre es provocado por una tormenta. Dice que es el hundimiento, destrucción o pérdida de una embarcación que se encontraba navegando. No necesariamente. Podría ser falla del barco. De pronto en nuestra propia vida naufragamos por descuido. Naufragamos por flojera. ¿Cuántos han naufragado porque se quedan dormidos en el barco? Bueno, no sé si te ha pasado, ¿no? Está bien difícil. Alguno que tenga algún yate o algún bote aquí, ¿no? Pero si tú te duermes en medio del mar, es posible que naufragues.
Si te quedas ahí de flojo en medio de la tormenta, o te quedas parado en medio del mar sin ver tierra y no tener para dónde ir. El naufragio es algo importante para nuestra vida. Y Pablo nos confronta en la actitud que debe haber en los hijos de Dios en medio de estas tormentas. Y yo quiero que apuntes, hay 4 cosas que yo quiero que apuntes esta mañana, que necesitamos recordar en medio de una tormenta. Otra vez, Pablo no está pasando un buen tiempo. Pablo está yendo preso por su fe, por defender su fe. Y Pablo está siendo llevado a un lugar donde la mayoría, y checa esto, dice ahí los versículos, dice, la mayoría quería ir más allá. Y si tú te fijas y pones atención, la mayoría no está dispuesta a seguir a Dios. La mayoría no está dispuesta a escuchar la voz de Dios. Podemos ver eso en el relato de los 10 leprosos que fueron sanados. La mayoría fue sanado, la mayoría no volvió a dar gracias. Solo uno volvió. Los 12 espías en Números, fueron 12 enviados. La mayoría tuvo miedo y volvieron con malas noticias. La minoría, solo 2, volvieron con esperanzas y con la promesa que Dios había dado. Por lo tanto, la mayoría, hay que tener cuidado con la mayoría, familia. Porque muchas veces la mayoría no está dispuesta a escuchar la voz de Dios. Y eso es algo que a mí me confrontó. A veces vemos muchas cosas, leemos muchas cosas, hay tantas historias y tanto que podemos oír hoy y aprender. Pero nosotros tenemos que aprender hoy leíamos un versículo con el equipo de servidores. Tienes que escuchar la profecía, tienes que escuchar la palabra, tienes que escuchar todo, pero tienes que retener lo bueno y desechar lo malo. Porque no siempre la mayoría va a querer honrar a Dios. 4 cosas que necesitamos cuidar en estas tormentas. En primer lugar, tienes que saber que un hijo de Dios a veces podría sufrir consecuencias por decisiones de otros. Suena feo, pero es posible. A lo mejor ya te pasó, ¿no? A veces tenemos que sufrir consecuencias por decisiones de otros. Pablo no quería seguir en el viaje y lo dijo, ¿no? Dice, si seguimos por allá, va a pasar o puede pasar esto. Pero Pablo, ¿qué era en ese momento? Un preso. Pablo era un preso, pero Pablo no dejó de decir lo que podía pasar. Él advirtió, demostró una actitud de alguien que ha estado con Jesús. Él fue valiente y habló. Y Pablo dijo, advirtió. Dice Proverbios 22:3, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El sabio, dice en otras versiones. El simplón, ¿sí sabes lo que es simplón? En el diccionario dice que es torpe o soquete. ¿Alguno ha usado esa palabra, soquete? Yo escuché esa palabra aquí en México, Bueno, el soquete. Dice, el soquete avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Esa es la sabiduría que Dios da. Dice, el sabio, el que tiene la sabiduría de Dios, ve el peligro y se aleja. Pero el que no tiene la sabiduría de Dios, avanza y pues lo que venga, tormentas o lo que sea que haya. Dice la Biblia que entonces la mayoría quiso continuar, lo cual los va a llevar a una tragedia. Y a Pablo le tocó estar en medio de decisión de la mayoría. Otra vez, la mayoría de la gente. Versículo 20 dice, la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Perdieron la esperanza. Tomaron una decisión, la mayoría, que ¿a dónde los llevó? A perder la esperanza. Ya estaban ellos dados, dijeron, hasta aquí llegamos, jóvenes. Imagínate, ¿cuántos han estado en el mar? ¿Algunos han estado en el mar?
Sí te da cosita cuando empieza a subirse un poquito, ¿no? Las olas y pues a algunos les da mareo, ¿no? Y pues devuelven acá el desayuno y lo que vinieron. Pero sí se pone, yo no sé, yo he visto algunos videos sobre algunos tsunamis que han pegado en la tierra, ¿no? Pero cuando tú ves lo que pasa dentro del mar, las olas que se provocan son de varios metros. Y yo me imagino en esta situación, a lo mejor cualquiera podría decir, hey, ya perdimos la esperanza aquí, hasta aquí llegamos, y empiezas a pedirle perdón a Dios, ¿no? Empiezas a recordar todas esas, y empieza a pasar tu vida, ¿no? Aquí en la película enfrente, empiezas a recordar todo. Ellos sabían en sus decisiones, y aquí está incluido un hijo de Dios. Aquí está, se lo llevaron con todo, ¿no? A lo mejor has estado en esa situación, a lo mejor estás en medio de una situación en la cual te llevaron de bandeja, ¿no? Te llevaron por el frente. No fue una decisión tuya, pero estás en medio de eso. Y yo creo que nosotros veamos esta mañana la gracia de Dios, la bondad de Dios en medio de donde hay un hijo de Él. Hay bondad de Dios. Hay misericordia de Dios. La gracia de Dios permaneció con su Hijo aun cuando la mayoría había decidido por su propio interés. Un hijo de Dios permanece, con un hijo de Dios permanece el reino de Dios. Dice Lamentaciones 3:22, Él es fiel. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y esas son las misericordias y la fidelidad de Dios con sus hijos, con quienes le aman. Así que si tú estás en medio de algo que a lo mejor alguien te involucró y alguien te metió, tú tienes que saber que eres un hijo de Dios. Estás en medio de algo que tú no provocaste, que tú advertiste, pero tú eres un hijo de Dios, que tú tienes una actitud como la de Cristo en medio de esta dificultad. Segundo punto, un hijo de Dios muestra su fe en los desafíos de la vida. Esto es algo que podemos ver ahí en Pablo también. Mientras otros se amedrentan, se esconden, se acobardan, Pablo fue proactivo, tomó iniciativa y confrontó el error. Pablo fue proactivo en esto. Pablo no se echó a llorar ahí en el sótano del barco. Versículo 21 dice, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. De pronto me suena como los papás cuando te dicen, yo te dije. ¿Cómo te dije que te iba a ir? Ah, pues ahí está. Te lo dije. Yo creo que todos de niños escuchamos eso, ¿no? Y ahora de padres lo repetimos. Así aprendimos, ¿no? Yo te dije. Pero Pablo está confrontando y siendo proactivo, está confrontando el error. Pero luego de eso, un líder espiritual, checa esto, un hijo de Dios es un líder espiritual. Lo que vivimos diario es una lucha espiritual. Una vez dijo Horacio, muy sabiamente dice, la lucha no es contra tu esposa, es espiritual. No es con carne ni sangre, es espiritual. ¿Y cómo se vence en una lucha espiritual? Con el Espíritu de Dios. Por eso oramos, por eso buscamos tener intimidad con Dios, porque es en el Espíritu donde se vence. Todo lo demás es impactado cuando tú buscas al Espíritu de Dios en tu vida. Entonces, Pablo, después de decirles, ya les dije, Pablo estimuló y dio ánimo. Y eso es lo que hace un líder espiritual en medio de una situación difícil. En medio de una tormenta, un líder espiritual anima, estimula. Dice el versículo 22, pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá, dice. El barco se va a hundir, chicos. Pero ninguno de ustedes va a perder la vida. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, esto es poderoso, familia, Pablo, no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad
ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal y como Él dijo. Increíble. Y aquí hay algo muy importante como hijo de Dios. Esa es la identidad de Pablo. Si te fijas lo que dijo Pablo, dice: un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Eso es algo poderoso de identidad. ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios. Él es tu Dios y a Él sirves. Pero en medio de la tormenta es necesario recordar esto. Si tú no te alimentas de Dios, si tú no oras, si tú no te alimentas de la palabra, ¿qué es lo que el Espíritu te va a recordar? Esto es lo que Pablo sabía. La otra vez también decía Tony, no se trata de lo que sientes, se trata de lo que sabes. El Espíritu gobierna tus emociones. Dios nos hizo emociones. Somos seres emocionales. Dios tiene emociones, pero el Espíritu gobierna las emociones. Por lo tanto, no se trata si tienes ganas o no tienes ganas. Se trata de saber quién es Dios. Y un hijo de Dios sabe, en medio de la tormenta, que Dios está con él y tú sabes quién es tu Dios. El Hijo de Dios ve el premio y no el dolor, dice 2 Corintios 4:17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Un hijo de Dios que está establecido en Él muestra su fe en los desafíos de la vida. La confianza verdadera en Dios siempre es probada en la dificultad. Y eso es algo muy importante de reconocer. Mira, todo el mundo, creyentes y no creyentes en Dios, todos enfrentan pruebas, ¿sí o no? Todo el mundo enfrenta pruebas, de lo que sea. Todo el mundo está en medio de dificultades en algún momento. Ahora, todo el mundo tiene su confianza en algo. Porque si tú no crees y no pones tu confianza en Dios, tú tienes tu confianza en tu seguro de gastos médicos, tú tienes tu confianza en lo que tienes guardado en el banco, tú tienes tu seguro en que tu familia siempre está contigo, tú tienes confianza en lo que tú quieras poner tu confianza. Pero esto es algo general, es para todos. Todos tienen confianza en algo. Ahora, tu confianza verdadera en Dios va a ser probada en medio de la dificultad. Porque cuando todo va bien, leí una frase que decía, cuando todo va bien, tu confianza podría ser simplemente lógica y no fe. Y es muy importante que podamos ver nosotros, analizar en nuestro corazón y ver que en medio de la prueba, nuestra confianza en quién está. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Tercer punto, en la tormenta aflora el egoísmo del que es probado. En medio de la tormenta aflora, se ve, se nota el egoísmo de quien es probado. Dice el versículo 30, luego los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron un bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco, así como que no quiere la cosa, ¿no? Los marineros, ¿no? Dice, así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Aquí todos juntos, dijo Dios, que nos va a librar a todos. Pero en medio de una dificultad aflora el egoísmo de muchos. Esto es lo que enseña la palabra. Dice Pablo, todos morirán a menos que los marineros se queden. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Ahora sí hicieron caso, ¿verdad? Ahora sí le escucharon a Pablo. Esta misericordia y la gracia es para todos. La naturaleza del hombre es salvarse solo. Y no me digas que no, porque todos lo hemos hecho. Y más en una situación difícil. La prioridad del hombre es salvarse solo. Y no nada más digo, y esto es triste,
Pero a veces como creyente caemos en eso. Ahí es donde nosotros podemos reflejar nuestra vida en la palabra como un espejo. Porque salvarse solo es algo que es de la carne, es algo que es natural del hombre. Egoísmo, dice el diccionario, que es un inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. En medio de la dificultad afloran o se notan los pensamientos, los sentimientos y los deseos más profundos de nuestro corazón. En medio de la dificultad es donde sale todo eso. ¿Quién soy verdaderamente? Cuando yo he mencionado aquí que cuando alguien se te cruza con el carro o algo pasó, ¿no? En vez de que se te salga todo el rosario que le mandas ahí, que muchas veces son maldiciones, ¿por qué no se te sale una bendición? ¿Por qué no se te sale un perdonar? Porque en los momentos de dificultad afloran realmente lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que Dios está renovando en nuestra vida. Esas son las cosas que tú puedes notar de un tiempo hasta acá, decir: Dios, gracias porque has transformado mi corazón. Gracias porque antes hablaba así y ahora hablo asá. Gracias porque yo actuaba así y ahora actúo así. Y tú puedes ver tu vida más parecida a Jesús o más lejos de Jesús. Por eso es importante conocer el corazón. Tus miedos, a veces, el no confrontar las cosas en la vida, se pueden llevar a mucha otra gente. El egoísmo en tu vida, de poder decir: voy a dejar ahí que se escondan, y agarras el tapete y metes la basura ahí, ¿no? Y vas juntando la basurita debajo del tapete. Y eso es lo que empieza a provocar carga en nuestro corazón. Empieza a ensuciar nuestra vida, empieza a ensuciar nuestro corazón. Dice 1 Corintios 10:24, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. También dice Filipenses, tengan el carácter, la actitud de Cristo. Dice, no sean egoístas. Y continúa esos versículos y dicen, la actitud que tuvo Cristo de no ser egoísta, sino de decir que sabiendo que era Dios, no consideró algo como a qué aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, se humilló y murió por nosotros. Él cargó nuestras culpas, Él cargó nuestro pecado, Él cargó toda nuestra suciedad, la cargó Él. Si Jesús hubiera sido egoísta, ¿qué hubiera hecho, no? Ahí se ven, chicos. A ver cómo le hacen. Pero no hubo egoísmo en el corazón de Jesús. En medio de, mira, Jesús, tú puedes decir, Pablo sí la pasó mal en el barco, ¿no? Pero Jesús, ¿cómo lo pasó? ¿Cuánto significa para ti lo que Jesús enfrentó en todo lo que hizo? Y yo estoy seguro que en medio de ese caminar de Jesús, con todo lo que cargó encima, Jesús estaba pensando en ti. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Jesús tenía en su mente y en su corazón tu vida, tu cara? ¿Cuánto pesa el sacrificio de Jesús en tu vida? Cuarto punto. Un hijo de Dios busca el bienestar del otro en medio de la prueba. Y esto es lo más difícil. Cuando empezó a amanecer, versículo 33, dice, Pablo animó a todos a que comieran. Imagínate, Pablo podría haber dicho, no me escucharon. También hubiera aplicado al mexicano, ¿no? Ahí se ven. Pablo todavía viene y dice, cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado preocupados, tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Cualquiera quisiera esa dieta ahorita, ¿no? Les dijo, por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Pablo estaba seguro de lo que Dios había dicho. Dijo, no va a morir nadie aunque el barco se va a hundir.
Y si tú lees los relatos, dice que el barco terminó destruido. Algunos nadaron, otros se subieron en los pedazos que quedaron del barco, pero dice que todos se salvaron porque había un hijo de Dios con una actitud ahí. Había un hijo de Dios atento a lo que Dios ya había dicho. Nada genera más confianza que ver a alguien buscando el bienestar y el beneficio de otros, ¿sí o no? A ti te genera confianza a alguien que está viendo por el beneficio de alguien más. Lo puedes ver en la política. A ti te genera confianza a alguien que está viendo por el beneficio de alguien más. Y al contrario, produce desconfianza si está viendo por su propio beneficio. Y aquí otra vez, Jesús es el mayor ejemplo. Jesús dijo en su carne: Dios, Padre, si puede pasar de mí esta copa. O sea, Jesús en su carne dijo, está difícil, pero dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús, dale un aplauso a Jesús. Por lo tanto, cuando en medio de la situación, en medio de lo complejo, de a lo mejor te metieron en algo que tú habías advertido, podemos aprender que un hijo de Dios que tiene la actitud de Jesús, que tiene la actitud de Cristo, puede ver el beneficio de otros en medio de eso, porque sabes que Dios está contigo, porque Dios ya te dijo, si tú me amas, yo me voy a manifestar a ti. Yo me voy a manifestar en tu vida, a través de tu vida. Gálatas 6 dice, ayúdense a llevar unos a otros las cargas y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. ¿Por qué dice esto? Porque Dios no tiene favoritos. Y para Dios todos valemos de la misma manera. Por lo tanto, cuando dice la Biblia, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y luego ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Porque dice, no te creas tan importante, o sea, si tú eres importante para ti, tu prójimo tiene que ser igual de importante. Eso es lo que Jesús nos enseña. Ese es el carácter. Pablo no vio en la tormenta una ocasión para quejarse. Tú puedes leer ahí. Un hijo de Dios en medio de la tormenta no ve una oportunidad de quejarse, sino de ver la grandeza de Dios. Una persona que está conectada con Dios, que pudo ser usado para continuar su llamado, porque lo que Dios estaba haciendo es llevándolo a un lugar donde había mucha necesidad. Pero Dios lo envolvió en una situación en la cual Dios mostró su poder. Dice la Biblia que llegando a tierra estaban agarrando madera para hacer fuego, dice, y una serpiente mordió a Pablo. Y dice que la serpiente no le hizo nada. O sea, me imagino que Pablo, ¿no? Pero dice que la serpiente no hizo nada a Pablo. Y yo creo que lo menciona porque Pablo también en este periodo de tiempo preso, Dios lo usó para hacer milagros. Dios usó la vida de Pablo en medio de su cárcel. Dios usó a Pablo para hacer milagros, para escribir a otros, para animar a otros. Todas las cartas de Pablo, la mayoría, si no todas, fueron escritas en la cárcel. Tú puedes decir con qué ganas, con qué ánimo, con la actitud de Cristo. El carácter de Cristo es madurez, familia, madurez y profundidad en Dios. Es un compromiso de vida con Dios. Necesitamos buscar esa madurez. Necesitamos aprender de todo lo que nos enseña la palabra en esto. Y si tú estás en medio de una tormenta, es un momento y a lo mejor has perdido tu enfoque y a lo mejor estás en la deriva. A lo mejor estás naufragando
Es tiempo de volver tus ojos a Jesús otra vez y poner tu confianza en el que dijo que estaría contigo y que se iba a manifestar a tu vida. Pero tú necesitas guardar su palabra y obedecer. Vamos a orar. Dios, gracias esta mañana por tu palabra, por tu verdad. Gracias por animar nuestro corazón esta mañana, por hablarnos tan claro. Tu palabra es tan clara, Dios. Y esta mañana te pedimos que bendigas y levantes nuestro corazón. Si hay alguien esta mañana que está sufriendo, batallando, está en medio de una tormenta tal vez, a lo mejor algo que alguien lo involucró, ni siquiera es consecuencia de él, de ella, pero Señor, en este tiempo, en este periodo, Señor, usa nuestras vidas, levanta nuestro corazón y que podamos ser esa luz, ese hijo tuyo proactivo que habla tu verdad, que habla tu palabra, que alienta, que anima, que confronta, pero que lleva a la verdad, tu salvación. Señor, gracias porque vemos que en medio de una situación difícil, aún los que nos rodean son bendecidos. Hay bondad, hay gracia, hay misericordia en medio y alrededor de nosotros, en nuestra familia, en el trabajo, donde sea que estemos, Señor. Hay misericordia, hay gracia, porque hay un Hijo de Dios que está buscándote, que está escuchando tu voz, que tiene tu carácter, que tiene tu actitud, aún en medio de una tormenta. Señor, levanta nuestra vida. Bendícenos, Señor, como iglesia, y que esta ciudad sea bendecida por todos esos Pablos que andan caminando y trabajando cada día en medio de una ciudad que está en naufragio, que está en la deriva, Señor. Pero hay Pablos aquí que están saliendo cada día a entregar y a dar esa palabra, esa verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú estás aquí y es primera vez que vienes, no quiero que te vayas sin conocer a Jesús. Este Dios que sostuvo la vida de Pablo en este tiempo, Él quiere caminar contigo y ser ese apoyo, ese soporte en tu vida, ese fundamento. Independiente en el mundo, en el proceso, en el periodo que estés, Jesús quiere ser tu ancla. Jesús quiere ser quien te sostiene en este tiempo. Yo quiero invitarte, si tú no conoces a Jesús, haz esta oración después de mí. Di: Dios, gracias por amarme. Me arrepiento de mi pecado. Limpia mi corazón. Creo en tu Hijo Jesús, que vino, murió por mí y me da vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez, da un aplauso a Dios. Si tú hiciste esa oración por primera vez, en primer lugar quiero felicitarte porque es la mejor decisión que has tomado. Si es la primera vez que hiciste esa decisión, levanta tu mano. Quisiera nada más ver ahí donde estás. Dios te bendiga. Bienvenida. ¿Alguien más hizo esa oración por primera vez? Primera vez que hiciste esa oración. ¿Alguien más hizo esa oración? Aquí hay una persona. Dios te bendiga. Bienvenido. Qué bonito. Si hiciste esa oración y a lo mejor dices, no quiero levantar la mano, no te preocupes, pero aquí afuera queremos tomarnos unos minutos contigo. Hay un salón que se llama Conexión, o puede ser en la terraza afuera. No queremos que te vayas sin que podamos orar por ti y queremos darte un regalo también. Por favor, pasa aquí de este lado. Si hiciste esa oración en internet, escribe acepto. Queremos ponernos en contacto contigo y crecer juntos conociendo a Dios. Así que, familia, ahí donde estás, ponte de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Si tú has sido bendecido esta semana, si tú has visto la mano de Dios, si no has sido consciente de la mano de Dios, también es importante que podamos orar a Dios y decirle: Dios, manifiéstate esta semana, y dedico esta semana delante de ti. Vamos a orar. Dios, gracias por esta mañana, este tiempo tan especial de estar contigo. Gracias porque están en medio de esta comunidad de gente que te busca, que te ama. Bendice nuestro corazón, nos alienta, Señor. Gracias por haber estado este día,
por la libertad que nos da, Señor, de estar aquí o de estar conectados en internet. Señor, y te pedimos que esta semana nos bendigas, guardes y guíes nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Señor, verdaderamente queremos llevar tu reino donde quiera que vayamos. Queremos llevar tu reino, tu verdad, tu salvación, Señor, tu esperanza, tantas cosas que tú eres. Queremos llevarlo con nosotros. Permítenos bendecir, Señor, esta ciudad en todo y honrarte con todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, Dios te bendiga. No te vayas sin saludar a alguien y invita a alguien la próxima semana.